Entonces, nosotros tenemos a nuestros alimentos, producimos alimentos, tal vez los vendemos, tal vez somos una empresa de logística y recordemos que los alimentos tienen que estar protegidos desde la producción primaria hasta que llega el punto en que prácticamente lo está tomando el cliente. Hay un montón de etapas, un montón de actores que intervienen en toda esta cadena productiva, en toda esta cadena de valor y tenemos que mapear toda esa cadena porque si bien yo puedo hacer que mis alimentos estén bien producidos y que tenga un buen control en mi planta, pues se queda corto el hecho de que sabemos que se lo va a llevar un camión y después a lo mejor se va a ir a una aduana en un puerto y después se va a ir en un contenedor y luego, etcétera, 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 hasta donde llegue realmente al distribuidor que lo va a vender o a la tienda, ¿no? Entonces, tenemos que mapear toda esa parte, tenemos que involucrar a todas las partes interesadas, por lo menos comunicar cuando ya está fuera de nuestro control, o si queremos hacernos control, queremos hacerlo control dentro de nuestro sistema, pues hablar también con ellos definitivamente. Entonces, después de eso tenemos el, pues, el asunto de los bioterroristas. Este asunto pues fue polémico, fue muy sonado, es sonado todavía. Hoy con el COVID, pues se suena un poco más, ¿no? Hay gente que asume que esto que estamos viviendo es un atentado bioterrorista, ¿no? Que hizo que ciertos países se beneficiaran. Algo que desde el punto de vista, pues yo no estoy de acuerdo, pero bueno, este no es el tema del día de hoy. Y pues hay gente que va a ponerle veneno a nuestra comida. Así es la cosa. El Food Defense está hecho para que nosotros evitemos que esa gente lo haga o para que por lo menos podamos responder lo más rápido posible ante una situación de contingencia, ante una situación que pueda comprometer la salud de muchas personas o de una persona, no importa. Aquí el chiste es salvar las vidas y cumplir con el objetivo principal de la seguridad alimentaria. Entonces, los casos reales que vamos a estudiar el día de hoy son poquitos, pero son bastante claros. Hay gente que aquí vemos, esto pasó en Estados Unidos, es un trabajador de una tienda de una cadena de comida rápida, y pues eso es una agresión hasta cierto punto, ¿no? Yo no sé qué habrá pasado con las personas que se comieron la lechuga de hasta arriba, incluso las de hasta abajo. O sea, sabemos que las suelas de los pies trae popó, trae cualquier cosa, cualquier situación que va a generar pues un daño evidentemente que consuma eso. O sea, no es definitivamente algo que desearíamos. Eso que están viendo en la pantalla pasó en Australia. Hay gente que puso alfileres en fresas. Hay muchas fotos, de hecho, de esto. En esa se veía por fuera, pero esta estaba justo en el cuerpo de la fresa. Si vemos esta otra, si alcanzan a ver, en esta parte de aquí también se ve un alfiler. Entonces, esto trae una clara intención de generar un daño en quien vaya a consumir eso. Entonces, pues hay que cuidar esta parte, no hay que subestimarla. Hoy en día, pues está bastante, eh, pues, dividido el mundo, dividido el país, cualquier sitio, y pues cualquier situación puede ocurrir como este tipo. Y si se dan cuenta, este no es un alimento procesado, de hecho, este es un alimento de producción primaria. Entonces, el sector primario también tiene que proteger esa parte. Hay gente que, realmente este es de adulteración, hay gente que mete colorantes a las sandías, les inyectan un colorante para que sea muy roja. Y les voy a mostrar el siguiente video. Coméntenme si lo ven, por favor. A child hospitalized. Coméntenme si lo ven, por favor. Muy bien. Entonces vamos a ver qué sucedió. Aquí estamos en Estados Unidos, pues también Estados Unidos pues se lo ha ganado a pulso, a veces pienso. Aquí lo que pasa es muy cortito. Esa persona que ven ahí está en una barra de un buffet. Lo que está haciendo es, no se alcanza a ver bien por la imagen y por la claridad, pero lo que está haciendo es que está poniendo
una sustancia en la comida y la está mezclando. Entonces, eso es un atentado intencional contra la seguridad de los alimentos. Eh, Tenemos que tener una serie de controles, como en este caso el control fue que había una grabación. A través de eso pudimos darnos cuenta que una persona se metió a nuestro lugar, puso una sustancia que no pertenece a nuestros alimentos con el fin de causar daño. Entonces, vamos a regresar a la presentación y listo. Este se los voy a enseñar hasta el final. Bien, miren, les voy a presentar otros casos. Otros casos que han pasado en el mundo son los siguientes. En 1978, los palestinos, que están representados de este lado de la parte superior, eh, un grupo radical de palestinos, de trabajadores palestinos, contaminó naranjas, naranjas con mercurio líquido, a propósito, porque el daño no querían hacérselo propiamente a la Unión Europea, sino querían hacérselo a Israel. Querían hacer ver mal al gobierno de Israel. Entonces, aquí situaciones como este, pues son el clásico ejemplo de que hay alguien que quiere hacerle daño no necesariamente a un país, sino aquí lo que quieren hacer es quedar mal al gobierno y obviamente dañarlo económicamente. Lo que pasa cuando ocurre este tipo de situaciones, ¿qué es lo que sucede? Es como cuando, les voy a cambiar un poquito el ejemplo, cuando en Alemania, en España, en toda la Unión Europea, hubo en el 2011 un brote de E. coli por pepinillos. Todos los países estaban echando la culpa. Los alemanes decían que eran los españoles decían que ellos no eran. Y así los españoles decían que eran unos egipcios. Entonces, todos estaban echando pleito y al final terminó en consecuencias económicas, sí, también en consecuencias sanitarias, porque sí fallecieron personas y hubo cientos de infectados, como 700 infectados o algo así. Creo que hubo 26 muertos y varios gobiernos de varios países se empezaron a cerrar, a prohibir vegetales. Entonces, lo que hacen en primera instancia los gobiernos es clausurar el destino de donde proviene la potencial amenaza y conlleva a sanciones pues, económicas, ¿no? O sea, tienes problemas de carácter económico. Entonces, comprometes la viabilidad de tu empresa si es que estás incurriendo en este tipo de situaciones. Y no es que estés más bien incurriendo, si es que alguien más está incurriendo y te está involucrando a ti. Entonces, aunque tú no lo generas, pues tienes que tenerlo en cuenta. En 1984, en Estados Unidos también, había en un pueblo, el nombre se los debo, pero en un pueblo había una especie de secta que empezó a estudiar a sus contrincantes y lo que hizo fue que empezó a contaminar intencionalmente con salmonela, que es el recuadro que vemos de este lado, ensaladas, barras de ensaladas también. En Estados Unidos sucedió eso. ¿Y lo hicieron con qué motivo? Ellos no buscaban dañar al gobierno propiamente. Ellos buscaban dañar a la población porque iba a haber una serie de votaciones y lo que querían era hacer que esos votantes no fueran a ejercer su derecho. Entonces, con ese motivo, pues ellos tuvieran una ventaja, por así decirlo. Entonces, fíjense cómo este tipo de grupos estudió por completo a esas personas para que, para que se enfermaran un montón de gente y no fuese a votar. Entonces, si se dan cuenta, puede ocurrir en cualquier lugar del mundo. Ya vimos que la Unión Europea y Estados Unidos pues, son los blancos más típicos porque hay mucha gente muchas ideologías en el mundo que están en contra de ellos. Un ejemplo más es el que pasó en Estados Unidos también, qué casualidad, qué sorpresa más bien. Y resulta que en esa ocasión un grupo de izquierda de Chile hizo una llamada. En Chile pues producen uvas. Esas uvas se fueron en exportación y lo que dijeron en esa llamada a un agente sanitario de Estados Unidos fue que había cianuro en esas uvas. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hizo? En primera instancia bloqueó las uvas y los productos de ese país en el 89 y de ahí lo que hicieron fue hacer sus recalls y abrieron todo un montón de paquetes de uvas
un movimiento pues importante. Y sí se encontró que pocas uvas tenían una cantidad muy pequeña de cianuro. ¿Qué significa? Que ahí alguien habló y movilizó todo una parte, un brazo del gobierno para evitar a toda costa que si es que fuese real ese asunto, pues obviamente se evitara una tragedia, ¿no? Porque sabemos que el cianuro en pocas cantidades pues puede dañar a las personas. Lo cierto fue que encontraron, sí, encontraron muy poco, en muy pocas cajas, no fue algo sistemático, fue algo muy específico, fue algo muy puntual, pero movilizó a todo un brazo del gobierno, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, pues es una situación que puede hacer movilizar un montón de gente, que puede que, obviamente eso significa gastar recursos, que a su vez, pues, por atender esto, pues en realidad estar desatendiendo otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es una situación bastante grave que pues se busca evitar con esto del food defense. Entonces, lo que buscamos es ponerle un candado a la cadena de producción alimentaria, agroalimentaria, a toda la cadena, para evitar que ocurran este tipo de incidentes. Y si ocurren, porque también sabemos que todos los sistemas no son infalibles, pues si ocurren, tengamos un protocolo por el cual podamos realizar acciones que puedan disminuir las consecuencias o contener el problema, porque si no lo contenemos, pues el potencial de daño es evidentemente más grande. Entonces, ¿qué es lo que es la food defense ahora sí? Ya entrando después de todo esto que vimos. Es la protección de productos alimenticios de una adulteración intencional, como lo vimos en nuestro gráfico, por agentes biológicos, químicos, físicos o radioactivos. Esta es una definición que propuso la USDA. Recordemos que tenemos al food safety, a la inocuidad de alimentos, al food defense y al food fraud. Acá atacamos peligros, acá amenazas y vulnerabilidades en los otros dos casos. Entonces, tenemos que evitar o identificar comportamientos motivados por ideologías, ¿no? Eso ya lo hemos dejado en claro. Entonces, los objetivos de la